Muy buenos días. Este video se hace para realizar la justificación del tema de tesis para la maestría en infraestructura vial en la Universidad Santo Tomás, sede de Bogotá. El tema escogido para esta tesis es la revisión del estado del arte sobre métodos de diseño de refuerzo con geotextiles en vías no pavimentadas. Esta investigación la realiza quien habla, Cristian Alexander Rodríguez Forero, estudiante de la maestría en infraestructura vial. Para arrancar con esta investigación o esta justificación del tema, hay que plantearse una pregunta muy importante, que es la pregunta de investigación. Esta pregunta de investigación es la que nos va a guiar, la que nos va a enfocar y la que nos va a sacar muchos interrogantes para poder solucionarla, la cual es: ¿cuál será el método más apropiado para utilizarlo como refuerzo en vías no pavimentadas, dando un grado de seguridad más alto con geotextiles? Cuando se hace esa pregunta es porque existen diferentes métodos de refuerzo con geotextiles. Por ejemplo, el método X, el método Y, el método Z. Cada método tiene diferentes parámetros, diferentes alcances y diferentes condiciones de implementación. Cada método tiene diferentes estudios y diferentes formas de ejecutarlo. Quiere decir que no todos los métodos, a la hora de implementarlos en una obra, en una vía no pavimentada, nos va a dar el mismo alcance que si fuera otro método. Que no todos los métodos tienen el mismo costo, que no todos los métodos tienen la misma rigurosidad, la misma agilidad de implementación o la misma necesidad o satisfacción de la necesidad de refuerzo. Planteamiento y justificación del tema. Para arrancar con el planteamiento, es necesario evidenciar que en Colombia existen tres tipos de vías dentro de la red vial: las primarias, las secundarias y las terciarias. Según el Ministerio de Transporte, las secundarias o departamentales comunican cabeceras municipales entre sí o las conectan con carreteras primarias. Las carreteras secundarias pueden estar pavimentadas o en afirmado. Las carreteras terciarias o veredales tienen o unen las veredas con las cabeceras municipales o veredas entre sí. Esta investigación se centra o se enfoca más hacia las carreteras terciarias y secundarias sin pavimentar, ya que, como se mencionó anteriormente en la pregunta, el tema es métodos de diseño de refuerzos con geotextiles en vías no pavimentadas. Planteamiento y justificación del tema. ¿Por qué es necesario investigar sobre esto? Porque, como se mencionó anteriormente, existen diferentes métodos, que no todos los métodos van a dar los mismos resultados. Y existen dentro de esos métodos un factor o dos factores muy importantes, que es la economía y la agilidad. La implementación de un método es diferente a la implementación de otro método y empiezan a jugar muchos factores entre sí. Y es acá donde se evidencia el factor economía, ya que los municipios encargados de estas vías no pavimentadas, o sea, las vías terciarias, y en algunos casos las vías secundarias, poseen recursos, sí los poseen, pero no poseen los recursos suficientes para sanar las necesidades de esos municipios. Necesidades como primarias, por ejemplo,
salud, alimentación y educación. Es allí donde nace la necesidad de investigar sobre estos métodos de diseño de refuerzo para que los municipios puedan implementar el más apto, el más robusto y el más adecuado, sin tener que implementar otro método no necesario y que no alcanza los requerimientos o la satisfacción de la durabilidad. Antecedentes. Se investigó antecedentes internacionales y nacionales. Dentro de los antecedentes internacionales se extrae que existen 3 categorías basadas en métodos de diseño de refuerzo. La primera categoría se basa en el análisis racional de la armadura. El problema de esta categoría es que no se recomienda para diseños prácticos de carreteras sin pavimentar, porque no tienen en cuenta la repetición de carga inducida por el tráfico. Es por esto que esta investigación se centra en las otras 2 categorías. La segunda categoría incluye métodos totalmente empíricos, basados en una observación de los resultados de modelos o ensayos a escala real en tramos de carretera. Y una tercera categoría incluye métodos racionales basados en el análisis de los mecanismos de refuerzos que dan cuenta a la carga de tráfico, que es muy importante. ¿Por qué es importante la carga de tráfico? Como se especifica o como se evidencia hoy en día, existen diferentes tipos de vehículos: liviano, pesado, motocicletas, donde cada vehículo tiene diferente peso, diferente diámetro y aplica diferente carga a las vías. Por ejemplo, no es lo mismo andar en un automóvil de 4 llantas que andar en un camión de más de 6 llantas, donde el peso del automóvil es menos que el del camión, pero el peso del camión está mejor distribuido que el de un automóvil. Empiezan a jugar muchos factores donde el tráfico es importante en los métodos. Es por esto que los métodos que estudian los tráficos tienen una alta referencia a la hora de diseño en el refuerzo. Un método extraído en una referencia internacional es el método de Giraud and Noirauer en 1981. Este método se basa en un análisis estático de soporte de la membrana combinada con un modelo empírico para dar cuenta de la carga de tráfico. Otro método dentro de la referencia internacional es el método de análisis o el método Oxford, que considera primero el equilibrio plástico de la base granular y su base de la arcilla bajo el efecto de una carga estática. Dentro de las referencias nacionales se evidencia que el refuerzo con geotextiles provee muchos beneficios, donde esos beneficios hay que saber aprovecharlos al máximo con la implementación en cada método. La hipótesis de trabajo es lo que yo espero que se vaya a dar con esta investigación. Por medio de esta investigación se espera obtener el método de diseño de refuerzo con geotextiles en vías no pavimentadas más robusto. ¿Qué quiere decir? Que se espera obtener el método que se acople más a las diferentes características, requerimientos, entre otros, para aplicarlo en las obras.
Objetivo general. El objetivo general de esta tesis o de esta justificación de tesis es demostrar que por medio de investigaciones y aplicaciones realizadas por medio de otros autores, ¿cuál podría ser el método de refuerzo más robusto, como se mencionó anteriormente, para utilizarlo como una herramienta idónea en la solución de problemas de resistencias en vías no pavimentadas? La metodología que se espera implementar para el desarrollo de esta tesis. Se espera que por medio de investigación detallada, consulta en libros, revistas, tesis, artículos, se encuentre información importante sobre diseños o métodos de diseños de refuerzo con geotextiles en vías, con el fin de compararlos uno a otro, como se va a mencionar a continuación. Dentro de este mapa conceptual que se piensa seguir en el tema de la tesis, se escoge cada método por separado y se empieza a desglosar. Coger las características del método, la implementación del método, los factores que estudia el método, los factores que tiene en cuenta el método, y así uno a uno, con el fin de tener todos los métodos analizados y empezar a compararlos entre ellos en diferentes ámbitos y factores, para dar con el método más sobresaliente o más robusto. Recursos. Cuando hablamos de recursos, existen tres tipos de recursos: recursos humanos, recursos físicos y recursos financieros. Los recursos humanos que se van a implementar en esta tesis o en esta sustentación para la tesis, o no, en esta tesis, es tiempo de trabajo por parte del estudiante, encargado de hacer la revisión del estado del arte. Las horas asignadas se van a trabajar 4 horas diarias. Diarias hablamos de lunes a jueves de 7 de la noche en adelante. Duración de la investigación se tiene más o menos presupuestado o planteado 15 meses, donde el profesor o el tutor, quien va a ser en este caso Jorge Arturo Pineda, va a guiarla los sábados mediante las preguntas que le surjan al estudiante, con el fin de tener un lineamiento y una buena investigación. Recursos financieros. Los recursos físicos primero. Los recursos físicos son libros, tesis, artículos y revistas donde logre obtener información importante que aporten a la revisión a realizar. Lugar va a ser la base de datos de la Universidad Santo Tomás o algunas bibliotecas que se encuentren en la ciudad de Bogotá o Villavicencio. Recursos financieros. Se estima el acceso de tener, se estima si se necesita afiliarse a alguna revista, a algún portal, adquirir algún libro o adquirir algún artículo para completar la investigación que no pase de los 200.000 pesos, los cuales se asumen por el estudiante. Bueno, este video se hizo con el fin de realizar la justificación para la tesis de grado. Es un tema muy importante, es un tema que abarca mucha investigación y es un tema que aporta a la vida profesional y a la vida académica en la revisión de la información que haya, en la agrupación de la información para determinar el método que se debe implementar, el método que se debe utilizar como método de diseño de refuerzo con geotextil en vías no pavimentadas, que cumpla con o que tenga los alcances más esperados con el fin de mitigar los diferentes factores que surgen. Muchas gracias.